¿Me recuerdan qué valores había dicho que no me acuerdo qué era? 192 y 196. 192 y 196. Ok. Bueno, ¿a alguien se le ocurrió algo? Yo lo hice, a mí me dio 15,8. Bueno, es un valor, no sé si es el correcto, pero es un valor posible. 15,8 es un valor posible. Yo lo pensé medio 18. 18%. Sí. Bueno, también es un valor posible. Acá este es el problema. ¿Alguien más hizo algo? ¿Le dio parecido, distinto, igual a los anteriores? No, no se escuchó nada. Parece que está con viste, con la radio, con el handy cuando están en la montaña y no está perdiendo la señal. Houston, tenemos problemas. No se escuchó nada, Sergio. Que hice el Z con 192 y Z con 196 y los resultados resté. Se escucha muy entrecortado. Si querés, si podés escribirlo, a ver si. Bueno, ok, ustedes calcularon los Z, perfecto. Yo lo que voy a hacer primero, antes de calcular nada, es organizarme. Ahí tengo los dos valores, 192 y 196. Esto hay varias formas de resolverlo. Cualquiera de todas esas formas va a estar bien, ¿sí? Pero tienen que tener muy, muy presente y muy claro cuál van a usar y qué van a calcular, ¿sí? Bien, ustedes pueden. Sí, sí, los Z está bien. Ahora, vos calculás los Z. ¿Y qué te da en cada caso? ¿Cómo haces la cuenta para calcular el intermedio entre esos dos? Ahí está el problema, por eso digo organizarme. Yo, por ejemplo, voy a hacer, me parece lo más fácil, pero no, no es lo más fácil, todo es fácil esto. Voy a agarrar el de 192 y voy a calcular la probabilidad menor o igual. Y voy a agarrar el de 196 y voy a calcular la probabilidad menor o igual. Entonces, si yo al de 196 le resto el de 192, fíjense qué va a pasar. Si yo a la probabilidad menor o igual de 196 le resto la probabilidad menor o igual de 192, voy a obtener este pedacito que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Otra forma podría ser lo mismo, pero con mayor o igual. Mayor o igual, mayor o igual a 192, le resto la probabilidad mayor o igual a 196 y voy a obtener ese pedacito que estoy buscando. Otra posibilidad, otra forma de hacer esto sería una mayor o igual, la otra menor o igual. Esta es un poco, por ahí no la ven tanto. Y si yo sumo estas dos y le resto el 100%, voy a obtener de nuevo este pedacito que estoy buscando. Cualquiera de las tres está bien, pero van a tener que dibujarla para no perderse en el intento. ¿Sí? Entonces, el Z de 192
les da menos 0,75, me dijeron ahí, ¿no? Sí, profe. Y el Z de 196 me da positivo 0,25. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. ¿Eso qué probabilidad es para 0,75? ¿Qué probabilidad me da la tabla? setenta y 77. cuatro coma dos. ¿Cuánto? 74,2. 74,2%. Y para 0,25, 59,87. bien. Entonces, fíjense, 59,8 es la probabilidad menor o igual a 196, pero 74,2 es la probabilidad mayor o igual a 192. O sea, si yo tomo lo naranja, a ver, le voy a poner color naranja, lo que voy a hacer es 74,2% más 59,8%, todo menos el 100%. Esa es forma número uno, o naranja, la naranja. ¿Sí? Y eso me va a dar más o menos 35, creo que 35% aproximadamente, si no me equivoco. A ver, lo estoy haciendo a mano, a ojo. No, 60 más 74. No, 34% creo que da eso. Si ustedes tienen calculadora, 34, sí. 34%. Bien. Sí, sí, 34. La forma número 2, que sería la roja, la que está abajo, sería agarrar el 59,8% y restarle el complemento de 74,2. ¿Por qué? Porque 74,2 es la probabilidad mayor o igual a 192. Yo quiero restarle la probabilidad menor o igual, como está escrito acá. Entonces, ¿cuál sería el complemento de esa probabilidad? 25,8%. ¿Y eso cuánto me va a dar? Lógicamente, 34%. ¿Bien? Lo mismo. Y si voy por la opción verde, cualquiera de las tres está bien, ¿eh? Pero tienen que tener en claro qué es lo que van a hacer. Si voy por la opción verde, yo tengo que, a la probabilidad mayor o igual de 192, restarle la probabilidad mayor o igual de 196, que es el complemento de 59,8, o sea, 30,2. Y de nuevo, perdón, 40,2. Y de nuevo, ¿cuánto me da? 34%. O sea, que ustedes pueden ver que cualquiera de las tres formas les da lo mismo, porque esto es matemática, ¿sí? Pero para ver qué les conviene usar, se van a guiar siempre por el gráfico. Dibújenlo, vean dónde están parados, ¿bien? Y después hagan las cuentas, ¿ok? Porque creo que a nadie le dio 34% por lo que me dijeron, ¿o sí? No. Bueno, No, no. ¿se entiende el mecanismo entonces? ¿Y por qué es tan importante haber visto el gráfico Sí. primero? ¿Todos lo entendieron? Sí, 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 ahora sí. Cualquiera de las tres formas es lo mismo, digamos, ¿no? Si le gustó más una que otra, no hay ningún problema.
¿ok? Pero, bueno, alguna de las tres formas, por lo menos. Igual es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Sí, no, blanco, negro. Yo mientras piensan alguna duda voy escribiendo los valores acá para que los tengan exactamente representados. ¿Bien? ¿Todos lo entendieron entonces? Entonces, cualquiera de estas tres sería la probabilidad de que esta variable esté entre 192 y 196. Eso responde a la pregunta. Probabilidad, 34%. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, listo. Si no hay dudas, vamos a ver lo último de este tema, lo último, así ya después nos podemos dedicar a practicar. ¿Qué es el tamaño de muestra? Nosotros hasta acá, lo único o sea, vimos cómo se toman las muestras, cómo se calculan las probabilidades, pero no vimos esto. Siempre yo les dije, bueno, se tomaron tantas muestras, ¿y de dónde salió este valor? ¿Son suficientes esa cantidad de muestras? Bueno, la realidad es que esto hay que analizarlo, ¿no? Porque para que esto esté bien respondido con un criterio, una base técnica y sustentable, yo tengo que saber si ese tamaño de muestra, ese número de muestras es apropiado, es representativo. ¿Bien? Y para eso tengo que determinar en base a la población cuál es el tamaño de muestra mínimo indispensable para garantizar los resultados. Y acá hay muchos métodos para la estimación del tamaño de muestra. Hay algunas tablas que se utilizan a priori, como para saber, dependiendo del tipo de variable y alguna información, cuál es el primer número de muestras orientativo. Pero nosotros vamos a ir directamente a la fórmula, una fórmula sencilla que nos indica bastante bien eh, cuál es el número de muestras adecuado o apropiado, solo que tiene una, una pequeña dificultad. Bien, vamos a ver. N es el tamaño de muestra, o sea, la cantidad de muestras que yo necesito. ¿Cómo se calcula? Bueno, de todos esos métodos yo elegí este. Bien, ahora bien, el Z es un operador, no importa, olvídense del ZS que dice Z de 1 menos alfa sobre 2. El D requerido, bueno, eso ahora lo vemos. El problema básicamente lo tenemos con el desvío. Yo no sé el desvío hasta que no tome las muestras, pero no, ¿cómo voy a tomar las muestras si no sé cuántas tomar? Entonces ahí tenemos un pequeño dilema que ahora vamos a resolver en forma práctica. Primero vamos a ver qué es el Z. Bueno, para un nivel de confianza de 95%, y esto es un parámetro estadístico que es un estándar. O sea, la mayoría, digo, en la práctica, industrialmente, de los casos se resuelven con un nivel de confianza del 95%. ¿Puede variar esto? Sí, puede variar. Esto tiene que ver con el planteo de hipótesis. Bueno, tendremos que explicar varias cosas más para entender de qué estamos hablando. No importa, ustedes solo sepan que para un nivel de confianza del 95%, que es un estándar, el Z de 1 menos alfa sobre 2, todo eso es 1,96. Si ustedes elevan el nivel de confianza del estudio, lo que va a pasar es que el Z crezca mucho, se haga muy, muy elevado. Y si se hace muy elevado, esto después está hecho al cuadrado, con lo cual se va a ir muy arriba la cantidad de muestras necesarias para garantizar niveles de confianza superiores. Obviamente en estadística el 100% no existe.
Fíjese que 95 está bastante cerca, pero bueno, 100% no existe. Si a esto le damos 98%, ya el Z se va arriba de 10. Pero ¿qué pasa? Vos ustedes dicen, bueno, 1,96, 10. Sí, bueno, pero esto después al cuadrado, 1,96 al cuadrado es 4, no llega a 4. 10 al cuadrado es 100, es 25 veces más cantidad de muestras. Así que elevar el nivel de confianza es en detrimento de la cantidad de muestras. Si la cantidad de muestras tiene una demora en realizarse, un costo, así que uno no puede displicentemente decir, ay, tomo millones de muestras, porque después hay que ir y tomarlas. ¿Sí? Aclarar esto del Z, que nosotros y para todos los cálculos vamos a usar 1,96, que corresponde al nivel de confianza que dijimos, estándar. Vamos a aclarar qué es el D. Bueno, la fórmula ya se lo simplifica. Desvío ya lo conocen y ahora vamos a aclarar qué es el D, que es lo único que nos falta, el D requerido. El D requerido tiene que ver con la precisión del estudio. ¿Qué es la precisión? Bueno, la precisión es la máxima diferencia que yo estoy dispuesto a aceptar respecto del valor real de la variable y la media. ¿De qué estamos hablando? Básicamente del error. El error del estudio. ¿Cuál es el error que yo estoy dispuesto a aceptar? Pero ustedes me podrían decir, ¿pero cómo el error? Si yo todavía no sé ni la media, y menos que menos sé el valor real, porque si supiera el valor real de la variable, no estoy haciendo estadística, por supuesto que no. Pero, sin embargo, yo conociendo la variable, sé, yo primero tengo que saber que voy a cometer un error. ¿Bien? O sea, nosotros en la vida siempre vamos a cometer errores. En todo momento, seguramente. El problema es no saber que los estamos cometiendo, ignorarlos. El primer problema es no saber que estamos cometiendo un error. Por ejemplo, cuando uno tipea un texto y no lo revisa, no sabe que si está cometiendo un error o no. ¿Bien? Entonces manda un texto que era importante con errores de ortografía o con palabras que corrigió el celular. Bueno, primer problema. Segundo problema, cuando desconocemos la variable, como es este caso, yo quiero saber si estoy cometiendo un error. Bueno, pero es muy difícil saberlo porque yo no conozco el valor real de la variable, todavía no hice el estudio y no conozco la media. Bueno, en general el valor del error uno no lo conoce, pero puede saber cuál es el máximo, cuál es la cota máxima de error que está dispuesto a aceptar. Ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sobre una variable monetaria, ¿no? Que está en pesos, dinero corriente, moneda corriente de la Argentina. ¿Tiene sentido hacer cálculos con una variable de mayor precisión que 0,01 pesos? O sea, un centavo. Les pregunto, por ejemplo, usar esta precisión de una milésima de peso para el estudio. No, No. No, porque no existe esa denominación. Así que si yo le diera al estudio estadístico tres decimales, o sea, una milésima de peso, estaría cometiendo un error gravísimo porque no existe una magnitud de ese tipo. La mínima magnitud que yo puedo medir es un centavo, que es una centésima de peso. Bien, si yo cometiera este error de darle una milésima, sería D 10 veces más chico. T está dividiendo, por ende este número sería 10 veces más grande y esto al cuadrado sería 100 veces más, 100 veces la cantidad de muestras que necesito por haber cometido un error matemático. ¿Bien? Así que con el solo hecho de yo darme cuenta de que un estudio estadístico, por ejemplo, está en pesos, no lo puedo utilizar con decimales de milésimas y mantenerme dentro del rango de un centavo, que es lo máximo que yo puedo identificar, voy a estar bajando 100 veces la cantidad de muestras requeridas. Ahora bien, un centavo hoy en día, ¿tiene alguna significación? no, No, directamente ya no existe. Ni siquiera existen monedas de un centavo, ni de 10 centavos. O sea que yo podría redondear el estudio a un peso, ¿no? Un peso es 100 veces un centavo, o lo que es lo mismo, un centavo es una centésima de pesos. Si yo acá redondeo el D a un peso, esto es
100 veces más grande, dividido 100 veces más chico al cuadrado, 10.000 veces menos muestras. ¿Bien? Entonces, así sucesivamente. ¿Qué pasa con las magnitudes físicas? Bueno, si yo hago una medición, por ejemplo, con una cinta métrica, ¿cuál es la menor precisión, el menor resultado, la menor resolución que tiene una cinta métrica medible? 1 centímetro. No, 1 milímetro, perfecto. 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Bien? Eso es lo máximo que yo puedo medir con una cinta métrica. Si yo acá en el D requerido pusiera 0,1 milímetros, de nuevo, los valores, supongamos que estoy anotando los valores y pongo 25,24, 20,25 centímetros. Este 0,05, este último 5, es medio milímetro. Medio milímetro. ¿Yo puedo medir medio milímetro con la cinta métrica? No. Entonces, ¿por qué escribo este número? ¿Por qué le doy al estudio una precisión que no tiene el instrumento de medición que yo utilicé? Entonces, el primer error grosero es utilizar precisiones mayores que la que tienen los instrumentos de medición. Ahora bien, yo sí, sobre todo porque estoy haciendo estadística, porque no voy a obtener resultados 100% precisos, yo sí puedo usar precisiones menores. Es decir, por ejemplo, si estoy midiendo una ruta, por más que la mida con una cinta métrica, no tiene sentido utilizar milímetros ni centímetros de precisión, porque acá le voy a estar errando por metros cada vez que apoye la cinta métrica, cada vez que el sol me dilate la cinta métrica y se expanda un par de milímetros. Bien, entonces, como yo le voy a estar errando por metros, tampoco ni siquiera hace falta hacer esta cuenta en centímetros, con hacerla en metros es suficiente. Bien, entonces, cuanto menos precisión tenga el estudio, menor cantidad de muestras voy a requerir. Y muchas veces esta precisión o me la van a decir o la voy a obtener de los instrumentos de medición que se utilizaron. Es el famoso resolución y el más menos. Bien, el más menos de los instrumentos que nadie lee del manual o la resolución. Bien, los instrumentos tienen un rango de operación, una resolución y un margen de error, una tolerancia de error. ¿Sí? Esos tres parámetros de un instrumento son importantísimos para medir algo. ¿Ok? Yo sé que nadie los lee, pero bueno, ustedes están estudiando una carrera técnica, deberían alguna vez inculcarle a toda la gente que, bueno, che, ¿con qué lo mediste esto? ¿Cuál es la resolución de este instrumento? ¿Cuál es la tolerancia, el margen de error? Porque después si no anotamos cuentas que no existen, ¿bien? Con decimales que no existen. Entonces, con eso tiene que ver la precisión. En general, en el campo de estudio de lo que estudian ustedes es con el instrumento de precisión. Si algo mide un lux, de a un lux 1, si la resolución es un lux, por ejemplo, yo no puedo escribir los valores 25,4 lux, pero si la resolución del instrumento es un lux, el 0,4, ¿cómo lo sacaste? ¿Ok? Que sería inclusive un error. Y por supuesto que acá en el D requerido tendrá que ser mayor a un lux. Ahora, ¿puede ser 10 lux? Y sí, porque por eso no necesito un resultado tan preciso. Bien, la variabilidad del estudio, bueno, dio a que haya un margen de error importante, entonces puedo tener un D requerido mayor. Lo que no puedo tener es un valor menor que se corresponde con una precisión mayor. Bien, ¿se entendió un poco esto del D requerido? ¿De qué es lo que nos referimos con la precisión? Sí, Bien, entonces, habiendo resumido el 1,96, el Z como 1,96 para todos los casos, 95% de confianza, y habiendo explicado qué es el D, que es la precisión, es el error que yo voy a cometer, inclusive en la medición o también en el estudio, si estoy dispuesto a cometerlo porque no tengo grandes
requisitos de precisión para los resultados, voy a ver cuál es la metodología de análisis. O sea, yo para evaluar el tamaño de muestra voy a necesitar una muestra piloto. ¿Bien? Una cierta cantidad de muestras piloto. ¿Por qué? Y para poder hacer un primer cálculo del desvío. Entonces, con esa muestra piloto voy a tener un desvío piloto. Ese desvío voy a calcular el n. Lo meto en la fórmula que vimos recién. Si el n requerido, el que me dice la fórmula, es mayor que el n actual, o sea que la cantidad de muestras que yo tengo de muestreo piloto, quiere decir que ya tengo que tengo que seguir tomando muestras, perdón, hasta que el actual sea igual o mayor que el requerido. O sea, hasta yo tener las muestras actuales mayor o igual a la cantidad que son requeridas por la fórmula, ¿sí? En ese caso, ya calculo la media del desvío y con eso hago los cálculos que me esté pidiendo, ¿bien? No, voy a la distribución normal resuelvo lo que me estén solicitando, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tomo un muestreo piloto, tomo 20 muestras, 20, ¿no? Hago un muestreo piloto, calculo el desvío, o sea que el muestreo actual es 20. Si el requerido me dio 30, quiere decir que yo necesito 30 muestras para hacer el estudio. ¿Cuántas tengo? 20, no alcance, sigo tomando muestras. Bueno, ahora tomo 20 más, tengo 40. Vuelvo a calcular, porque esto puede variar, porque al tener 40 me varía el desvío. Y ahora me dio 32. Bueno, listo, entonces ya tengo 40. Yo necesitaba 32 nada más. Perfecto, entonces realizo los cálculos, porque ya tengo la cantidad de muestras necesarias. ¿Bien? ¿Se entendió? Lo mismo se puede hacer con el D, porque yo como tengo un D requerido, también tengo un D una precisión actual. Pero en este caso, el análisis es inverso. Si la precisión actual es mayor que la requerida, en realidad la precisión es menor, pero el D es mayor, porque D es la distancia, es el error, es lo inverso de la precisión. Entonces sigo tomando muestras, cambian los signos. En cambio, si la D, el error actual, es menor que el error requerido, entonces en ese caso, en valor absoluto, realiza los cálculos con la media y el desvío. Es lo mismo, esto es análogo a lo anterior. Con el N o con el D es exactamente lo mismo. Si el n requerido es la fórmula que vimos recién, entonces el d requerido y el d actual se pueden calcular despejando porque es lo mismo. ¿Sí? O sea, yo para saber el d actual hago desvío por 1,96 sobre raíz de la cantidad de muestras actualmente que tengo tomadas. Vamos a ver un ejemplo que por ahí esclarece un poco todo esto, que después tendrán que verlo con mayor detenimiento, lógicamente, pero esto es una práctica que una vez que la hacen 3 veces ya le entienden la onda. Bien. Supongamos que hicimos un muestreo piloto. Tomamos 16 muestras que arrojaron un desvío de 0,5, bueno, kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es una presión, podría ser un ensayo de rotura. Si el estudio requiere una precisión de 0,2, o sea, un D 0,2, ¿cuántas muestras debería tomar? Bueno, este es el muestreo piloto. El muestreo piloto tiene 16 muestras. O sea, primera pregunta, ¿cuál es el N actual? 16. Perfecto. Correcto, el N actual. Yo hasta ahora tengo 16 muestras. Es el muestreo piloto. Y lo que quiero calcular es cuál es el N requerido. O sea, cuántas muestras necesitaría para poder hacer este estudio y resolver lo que me están preguntando. Entonces, para eso uso la fórmula del N requerido. El desvío ya me lo están diciendo. Se calculó con esas 16 muestras y el desvío dio 0,5. Y la precisión también me la están diciendo. Para el estudio se requiere una precisión de 0,2. Hago esta cuenta, traten de hacerla a ver cuánto les da.
23,4. 24,01. Puede ser, puede ser. A ver, veamos. 24, esto se redondea, ¿sí? Se redondea generalmente para arriba. Muy bien, 24 muestras. O sea, que yo necesitaría, para esta precisión de 0,2, necesitaría 24 muestras. ¿Cuántas tengo? 16. No me alcanzan. Entonces tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Seguir mostrando. ¿Cuántas? ¿Cuántas muestras más tomo? ¿Una más? Tengo 16, necesito 24. 8. 18. Voy, tomo 8 muestras más. Y ahora, con las 24 muestras, con las 16 anteriores y las 8 nuevas, calculo el desvío, que puede variar, porque tomé 8 muestras nuevas. Y de hecho varió. Ahora dio 0,45. ¿Qué hago? Vuelvo a calcular el n requerido con el nuevo desvío. ¿Bien? O sea, 0,45 por 1,96 sobre 0,2. ¿Y cuánto me dio? 20 muestras. ¿Y cuántas tengo? Necesito 20 y tengo 24. Entonces, listo. Tengo la precisión requerida. Entonces, con esas 24 muestras, puedo realizar el estudio o lo que sea que me están preguntando. ¿Ok? Ese es el mecanismo iterativo, ¿bien? Al que me refería. ¿Sí? Es muy mecánico esto, muy simple. Desde el punto de vista del D, de la precisión, que es análogo a esto, el D actual sería desvío por Z sobre raíz de N muestras actuales y me dio 0,18. Bien, como el D actual es menor que el requerido, de nuevo, estoy dentro del cumplimiento y puedo continuar con el estudio, sea lo que sea que me están solicitando. Bien, cualquiera de las dos cosas es la misma, ya que sea con el N o con el D. ¿Se entendió entonces más o menos esto? Más o menos. Más o menos. Bueno, les voy a dejar el material cuando se solucione lo de la página. Por supuesto que de esto vamos a hacer ejercicios. Pero ni bien funcione la página, les voy a pedir por favor que bajen el material y que se pongan a practicar y les voy a dejar seguramente algún ejercicio para la semana que viene. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, profe. Transmítale a los compañeros que se fueron y a los que faltaron que están en problemas. ¿Sí? Ya arrancamos la clase en problemas y bueno, me parece que se profundizaron. Por lo menos los que se fueron, a los que no vinieron. Así que bueno, pónganse un poco a ver esto porque ya después vamos a hacer ejercicio y si no, no van a entender nada, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, entonces los libero hasta la semana que viene. Por ahora seguimos virtual, por ahora una o dos clases más a lo sumo, como mucho. Bueno, Bien, Vale, profe. profe, gracias. bueno, Bárbaro, profe. saludos.